Hello, welcome to Expansion Lab, the expansion of love as a evil. Let's learn together a holistic approach about how to connect mind, body, and spirit. Okay, so hello everybody. La astrología, las cosas más básicas que queremos saber. Y no sé si les dije antes, pero la intención de este espacio, de este podcast, es que aprendamos juntos, crezcamos juntos, cosas muy básicas que hemos escuchado en todos lados, bla, 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 pero que no nos atrevemos a preguntar o a buscar, o que le hemos seguido el hilo por mucho tiempo, pero a veces no sabemos cuáles son los fundamentos. Entonces, por eso pensé que es importante traer a Nata para este episodio y que habláramos de astrología. ¿Qué te parece? Nata, gracias por estar aquí. Gracias a ti por invitarme. Para mí es un placer verte y es un placer compartir este proyecto tan bonito que estás iniciando. Ser parte de él para mí me hace muy feliz y me parece estupendo porque la astrología sabes que es algo que me apasiona, y así que compartir algo tan maravilloso y tan importante en nuestras vidas, que menos, ¿no? Es maravilloso. Gracias, Nata. Y una cosa que les voy a dar un dato curioso sobre este episodio. Nosotros estamos grabando esto hoy, 30 de enero, y ayer fue la luna nueva en Acuario. Y para la gente que sigue la astrología, cree que esto es muy importante porque es el inicio de un ciclo, el inicio de nuevos proyectos. Depende de dónde te caiga eso en tu carta, pero me emociona más todavía hacer esto un día como hoy y con Nata. O sea, es grandioso. Y por eso, eso es solo un dato curioso. Vamos a empezar con hablar de cuáles son los principios básicos y después les vamos a hablar un poquito de la luna. ¿Qué te parece, Nata? Perfecto, me parece fenomenal. Entonces, cuéntanos por qué hay, bueno, yo no sé si es algo personal, pero no, esto no es personal. Hay un auge de la astrología, en todos lados escuchas de astrología, ves astrología. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con esta astrología y por qué, Nata? Bueno, la astrología siempre ha estado ahí, Maybe, siempre ha sido algo que siempre ha estado ahí. Lo que pasa es que sí que es cierto que el auge de las redes sociales ha hecho que algunas figuras pues se hayan hecho muy populares y bueno, pues haya un lenguaje que ha traspasado las redes, ¿no? Ahora todo el mundo habla de Mercurio retrógrado, sin saber muy bien ni lo que significan, pero cuando las cosas no salen o no me está llegando un correo o algo está bloqueado, dicen, es que está Mercurio retrógrado. Entonces, es algo que realmente yo creo que las redes sociales han abierto mucho. Y por un lado hay personas que realmente tienen una sabiduría maravillosa y que la comparten gratuitamente, aparte de otras muchas cosas. Y luego hay personas que también pues cuentan, copian y cuentan, pero al fin y al cabo ese mensaje está ahí, ¿no? La astrología está en muchas páginas de las redes sociales y además muy decorada, dándole pues eso, ¿cuál es el mejor día para cortarte el pelo? Te puede poner o cuál es el mejor día si tienes un conflicto. Entonces es como si tengo un conflicto es ese día, ¿no? ¿Cuándo lo voy a tener? No lo puedo elegir yo, pero bueno, por lo menos sí para respirar y no afrontarlo en ese día. Bueno, también hay que tener en cuenta que una cosa es la astrología general, es decir, la energía que tienen los astros en ese momento, en un momento concreto, y que eso afecta a todo el mundo, pero como tú y yo hemos hablado muchas veces, no a todo el mundo le afectan de la misma manera un mismo hecho astrológico, ¿no? Una misma situación. Sí. ¿Cuál sería el principio real de la astrología? O sea, ¿por qué de repente, creo que te estaba comentando, hablando con mi mamá y le digo, no, mamá, vamos a hacer un podcast y se llama Expansion Lab? Y entonces me dice, ¿de qué vas a hablar? Y yo le digo, bueno, de todas las cosas que la gente no se atreve a hablar, de todas estas herramientas que nos sirven para ser como mejores a seres humanos. Y entonces me dice, ¿de qué vas a hablar hoy? Y yo le digo, astrología. Y me dice, ay, entonces, ¿cómo le explicas a una persona que nunca ha creído o que nunca ha escuchado o que no sabe nada de astrología? ¿Cuáles son los principios de la astrología? ¿Cómo es Vale, que los pues pueden afectar? sí.
Bueno, realmente lo que, o sea, se sabe que hay alrededor de los planetas, hay unos campos energéticos que influyen entre los planetas en sí, con todos los asteroides, con sus satélites, ¿no? Esto ya es un plano más físico. Realmente lo que sí que se ha hecho a lo largo de la historia, y no estoy hablando de una historia cercana, sino los egipcios, los sumerios, o sea, civilizaciones muy antiguas estudiaban los movimientos de los astros y hasta dónde llegaban con los medios y las herramientas que llegaban, que eran muchísimo. Y incluso pues también los mayas, los aztecas, sabemos todo cómo también daban tanta importancia en la otra punta del mundo, ¿no? Y lo que sí que determinaban era que determinados sucesos se producían cuando determinados planetas estaban en unos sitios concretos o cuando se producían eclipses, ¿no? Entonces, a partir de ahí se empieza a tirar del hilo. O sea, realmente la investigación que se hace en astrología no es científica propiamente, porque nosotros no podemos mover los astros para poder comprobar si algo funciona o no funciona. Es decir, para que haya una experimentación científica, la causa se debería poder modificar y eso no es manipulable, ¿no? El agente. Claro. Pero sí que observaban que determinadas alineaciones planetarias generaban unas consecuencias. Y ellos eran personas muy importantes y eran asesores de los grandes poderes, emperadores, reyes de estas diferentes culturas, ¿no? De faraones. Los que saben Entonces, los planetas, ¿no? claro, entonces realmente, sin que haya una base científica propiamente dicha, hablando desde el método científico, sí que hay una base pseudocientífica que demuestra que determinadas alineaciones producen hechos concretos. Y lo más cercano lo hemos tenido cuando pasó la gran conjunción en Saturno, de Saturno, Plutón y Júpiter, que estuvieron allí en Capricornio, con todo lo que ocurrió con el COVID, ¿no? Que ya había habido muchas predicciones de algo que iba a pasar a nivel mundial, que podía ser una guerra bacteriológica o algo relacionado con temas de salud. Y ahí está, ¿no? Y se ve que que tiene un sentido. Entonces, desde ahí podemos sentir que la astrología históricamente está ahí, es algo que está ahí. Evidentemente no es física, no es matemáticas, porque eso sería ya la astronomía, estamos hablando de otro tema. Entonces no se entiende todavía la causa que genera el que eso se produzca, todavía no se ha encontrado. Supongo que a lo mejor tenemos que estar un poco más elevados a nivel conciencia para poder llegar a comprender algo así. Ok, el caso de una persona cuando se sacan la carta astral, nos puedes explicar un poco cómo en base a la carta astral puedes ver qué planeta está afectando qué parte de tu casa? Entonces, digamos que nosotros estamos en el centro y esas serían las diferentes áreas de nuestra vida, el área del círculo, que lo podemos dividir en sectores, que esas serían lo que llamamos las casas, ¿vale? Y hay 12 casas. Entonces, esa sería yo plantada en el centro. Y luego, lo que hay más allá del círculo, podríamos decir que es el cielo, el universo, las distintas constelaciones, que es lo que llamamos los signos del zodiaco, ¿vale? Claro, los planetas están en el momento en el que nacemos, están en un determinado punto del universo, en un determinado punto del cielo, desde donde estamos ubicadas, desde el lugar concreto en el que estamos ubicadas. Por eso es muy importante el lugar, porque cambia dependiendo del lugar en el que nos encontremos. Entonces, cuando nacemos, los planetas se encuentran en un lugar concreto, en el grado 10 de Aries. Imagínate a Saturno. Claro, dependiendo del trocito de tarta de mi personalidad en el que caiga ese grado 10 de Aries, pues Saturno a mí me va a afectar de una determinada manera. Te pongo un ejemplo, ¿vale? Por ejemplo, la casa 1, que sería uno de los trocitos de la tarta, es el yo. Es la parte más, el yo, como yo, la parte más interna de mí, ¿vale? Mi ego, todo lo que yo estoy ahí creando también. Si yo tengo planetas ahí, van a ser planetas muy importantes, porque van a determinar mi personalidad. Y entonces son personajes, de alguna manera, que están ahí muy presentes en mi vida. Si yo tengo una Venus
en eso, pues quizá pues toda la parte de el gusto, el placer, la belleza para mí es algo importante, mientras que si tengo un Marte, pues voy a ser una persona guerrera, luchadora, ¿vale? Que serían como los dos planetas. Entonces, dependiendo de dónde estén colocados los planetas, en qué signo del zodíaco estén y en qué casa, en qué trocito de esa pizza que hemos hecho, de esa tarta que hemos hecho, caigan, pues van a definir características que pueden estar representadas en tu vida como dones, como retos, como posibilidades que te van a aportar mucha información. Entonces, el conocimiento de la carta astral puede ser como una herramienta para autoconocerte. O sea, lo podemos usar como, bueno, me conozco mi carta, yo sé los planetas que tengo y por qué puede que haga esas cosas, de dónde vengo, por qué pasa. De eso nos puede servir, porque mucha gente que nos está escuchando dice, ajá, y entonces, ¿y eso qué? Entonces, bueno, ¿eso qué? Eso te ayuda como una herramienta para desarrollarte como ser humano, para ser mejor, para estar más en cuenta de algunas cosas que podemos tener, errores, por qué nos pasan, ¿cierto? Eso es, hay diferentes formas de interpretar la astrología. Está la astrología predictiva, que lo que funciona más es con definir destinos de alguna manera, ¿no? Y entonces ese es un enfoque diferente. El enfoque que yo practico es un enfoque psicoevolutivo, que yo creo que ahora mismo está cogiendo mucha fuerza en los últimos años, precisamente por el interés y las ganas que tenemos de evolucionar, de crecer como personas, como decías tú, ¿no? Y que la astrología sea una herramienta de crecimiento, que el enfoque psicoevolutivo puede funcionar como un mapa que nos dice con qué herramientas contamos en esta vida, qué dones tenemos, ¿no? Y luego también conocer también esa parte que es un poco más oscura, que nos gusta menos, esa sombra, comprendernos también en esos momentos, ¿no? Porque es muy fácil aceptar las cosas bonitas, pero es muy importante saber integrar esas partes que no son tan valoradas socialmente para desde ahí encontrar nuestro poder, porque muchas veces nuestro poder está en esa parte que intentamos meter debajo de la alfombra. Y es increíble, pero la astrología en una carta natal nos da mucha información sobre todo ello. Pues yo empecé porque conocí a un astrólogo que bueno, me leyó la carta y me leyó también tránsitos. Y cuando me leyó la carta ya me sorprendió con toda la información que me pudo dar de mí sin conocerme. Pero cuando ya leyó los tránsitos, me dijo cosas del pasado con fechas exactas y cosas como el fallecimiento de mi padre, por ejemplo, con fechas exactas prácticamente. Y cuando ya fuimos hablando de futuro, me fue explicando situaciones en mi vida que dices, esto es imposible que pueda pasar. Yo cuando me lo estaba diciendo, bueno, yo te voy a poner un ejemplo de algo que a mí yo siempre lo cuento como un ejemplo que dije, es que esto nadie te lo puede decir. Aquí en España yo soy maestra como profesión oficial, ¿no? Y entonces hay oposiciones para trabajar como maestra de un año sí y un año no. De primaria, o sea, para primaria infantil hay un año y el año siguiente secundaria, ¿no? Entonces yo me presentaba un año y dije, oye, ¿cómo va a ir esto? Y me dijo, mira, te va a ir bien. Me dijo, es más, vas a probar. Él no sabía que yo me estaba presentando a los procesos y me dijo, vas a probar los dos, pero no vas a conseguir la plaza como tal. Pero dijo, pero no te preocupes, el año que viene lo consigues. Y yo dije, es que es imposible. Porque el año que viene ya no tocan de primaria, tocan de secundaria. No te vas a creer que el año siguiente, y es la única vez que ha pasado, se sacaron 40 plazas, 40 solo de mi especialidad de primaria y saqué la plaza ahí. Justo un año extraño, o sea, nunca más volvió a pasar. Es un año que salió, ¿no? Entonces, claro, él que iba a saber, él no sabe nada de cómo está preparado todo esto, pero él lo vio. Yo dije, esto tengo que ver qué hay aquí, ¿no? Yo tengo que saber, tengo que conocer esto. Y entonces él jugaba más con la parte predictiva, era un astrólogo predictivo fantástico. A mí la parte predictiva me gusta, pero yo siento que por mi vocación también de terapeuta, estoy más conectada con la parte psicoevolutiva porque sirve también como una herramienta para trabajar con las personas con las que estoy. Entonces, yo lo enfoqué para allá. Pero ese fue mi comienzo. Entonces, ¿qué es lo que le diría a las personas que no creen? Bueno, es que realmente esto no es una cuestión de creer o no creer, es prueba. Ve a alguien, pero no pongas
a un astrólogo a prueba, porque nosotros no tenemos una bola de cristal y vemos cosas y te contamos cosas. Pero imagina la gente. Claro, cuando un astrólogo, tú tienes que dar una cierta información de tengo dudas porque hay cosas que dices, puedes tener problemas con los hijos, yo no tengo hijos, vale, pues entonces son proyectos. No es que yo no sepa interpretarlo, es que la casa 5 son hijos, son proyectos. Entonces, no te cierres en banda, intenta facilitar información que no sea, o sea, por ejemplo, me voy a presentar a oposición, ¿no? Pues me voy a presentar, ¿cómo me va a ir? Es algo así. Y que puedas facilitar a que la persona te dé información. Porque si bloqueas o si mientes o das una información falsa, no te va a funcionar. Entonces, que si pruebes desde ahí, desde intentar confiar en una persona. Y también que intentes mirar un poco, no tu sol, que es lo que todo el mundo habla, ¿no? El signo, yo soy Aries, yo soy Leo, porque tenemos el sol en Aries. Intenta mirar dónde tienes tu luna e intentas leer sobre ese signo, la luna en ese signo, y ver cómo te sientes, porque te está dando más información seguramente de cómo eres tú que el sol. Intenta interpretar cómo es tu Saturno en tal signo. Intenta solamente ver un poquito para intentar conocerte y a partir de ahí venga, va, voy con un astrólogo, alguien de confianza, alguien con quien me sienta cómoda para intentarlo. Pero que si lo haces, lo hagas desde la confianza, no desde el probar, porque entonces te va a salir mal. Exacto. Porque lo quieras hacer también. Nata, una pregunta. Estabas hablando ahorita del sol y también está el ascendente, ya está la luna, están obviamente donde tienes todos los planetas, pero siempre lees tu sol o tu ascendente. Y ahora también tú dices la luna. ¿Cuál es la diferencia entre los tres? Vale. Mira, voy a empezar con el sol y con la luna, ¿vale? La luna sería, lo que representa son nuestras emociones, nuestro mundo emocional. Es como mamá cuando somos bebés. Entonces, la luna lo que nos da es una calma en un momento en el que no entendemos qué es lo que está pasando, como un chupete, como mamá, lo que necesitamos, ¿no? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, una luna en Leo, que estábamos hablando antes, ¿no? Una luna en Leo, la luna en Leo lo que busca es protagonismo, busca ser mirada, ser atendida. Entonces, un niño o una niña con una luna en Leo no va a ser un niño o una niña que se esconda y que no haga ruido, no, va a ser un niño o una niña que te va a llamar la atención, porque lo que necesita, sobre todo cuanto peor se encuentre, va a ser necesito que me mires, necesito que me valores, necesito que digas que soy estupenda, ¿no? Una luna en Virgo, por ejemplo, es una luna totalmente contraria, es una luna que lo que intenta es ser servicial, ser tranquilita, pasar desapercibida, que no moleste, ¿vale? O una luna en Capricornio, lo que busca es que esté todo estructurado y organizado. Son como niños, cuando somos niños, que esos niños que decimos, son como niños viejos, ¿no? Son la necesidad de que todo esté estructurado, son niños muy serios, son niñas muy serias, ¿no? Que buscan esa tranquilidad. Hablo de niñas, porque como hablando, luego se queda como nuestro niño interno, ¿no? Esa sería la luna. Lo que evolutivamente hacemos es pasar de esa energía lunar a una energía solar, ¿vale? Es decir, pasamos esa energía lunar, puede pasar poco evolucionada o ya estar evolucionada y que, por ejemplo, esa luna en Leo brille. No busque tanto el que la usen, sino que es que directamente ya brilla, ¿no? Y lo que hacemos es pasar al sol. Evolucionamos, crecemos y nos vamos a expresar nuestro sol, que a veces nos puede costar mucho, dependiendo de cómo estemos, ¿no? Y el sol es nuestro brillo, es nuestro corazón. Es donde nosotras estamos más conectadas, ¿no? Con esa energía. Entonces, si yo tengo un sol en Aries, pues voy a ser una persona iniciadora, voy a ser líder, voy a ser espontánea, no voy a tener miedo al error. Eso sería lo que sería un sol bien expresado de Aries, ¿no? Si estoy mal expresada, sería una guerrera, cabezona, luchadora de causas perdidas, ¿no? O sea, eso depende ya de cómo tengamos esa energía. Entonces, mundo emocional, la luna, somos más bebés, cuando expresamos ya nuestro yo, cuando evolucionamos, cuando ya expresamos nuestro brillo, pasamos a lanzar nuestra energía del sol, ¿vale? Entonces, esos serían, por ejemplo, dos personajes. Y luego, el ascendente es un punto que realmente lo que simboliza es cuando nacemos hacia el punto donde miramos, hacia dónde estamos mirando el bebé, hacia dónde mira, ¿no? Ahí está el ascendente. Y el ascendente es un signo que normalmente
no nos sentimos identificadas con ese signo. Es un signo que nos cuesta un poquito esa energía, pero que la integración de la energía de ese signo es una evolución mayúscula en la persona. Entonces es un trabajo de vida, puntos de evolución, expresar nuestro sol, expresar nuestro ascendente y evolucionar nuestra luna. Cuéntanos un poquito más de la luna nueva en Acuario del 29 de enero. Vale, pues mira, como norma general, por poner una cosa general, cuando tenemos una luna nueva, se inicia un ciclo de 6 meses que finaliza con la luna llena en el mismo signo, ¿vale? Entonces algo se inicia relacionada con esa energía y finaliza a los 6 meses. La luna nueva que tuvimos ayer fue una luna nueva en Acuario. Ya las lunas nuevas en Acuario son lunas nuevas muy interesantes porque la energía acuariana es una energía que nos anima a soltar, a liberar todos los apegos que podemos tener en la vida, a ser más abiertos, a unirnos más a nivel social, a conectar más con la sociedad y menos con el yo solo, ¿no? O sea, es ser más conscientes de que existen otras personas en la sociedad, ¿no? Y bueno, cuando esta luna en Acuario ha sido también más especial todavía porque Plutón está entrando en Acuario, que esto no ha pasado, no lo hemos vivido nunca, es la primera luna nueva en Acuario. Entonces, la influencia de Plutón, que Plutón es un planeta que está relacionado con las transformaciones profundas, con la sombra, con la parte nuestra un poco más oscura, la muerte, el renacimiento. O sea, es un planeta muy intenso, ¿vale? Que además, como comentabas, ese es el que más lento se mueve, ¿vale? Entonces, acaba de entrar en Acuario, quiere decir que está con la energía a tope. De hecho, el mundo está como está, con esta energía, ¿no? De destrucción, de liberación, de todo, y de despertar masas, ¿no? Y esta influencia le está llegando a esta luna nueva. Entonces, claro, se une esa energía ya de por sí del desapego, de la liberación y de la conexión con la sociedad, con esto de esto tiene que cambiar, hay que morir y volver a nacer, hay que quemar lo viejo que ya no me sirve para volver a renacer sobre mis cenizas, un momento ave fénix, ¿vale? Y además también estaba por ahí Mercurio, muy cerquita de Plutón, que Mercurio es la mente, o sea que también está relacionada con ideologías, con creencias, con mentalidades, con formas de comunicar. Con todo eso también hay una transformación profunda, también se está generando ahí, ¿no? Todo eso junto, piensa que hay 6 meses para que eso vaya macerando, ¿no? Y vaya dando un resultado. Si hacemos consciente cada una individualmente ese proceso, podemos sentir de qué nos tenemos que desapegar, qué es lo que tenemos que soltar y hacer un trabajo consciente individualmente que llega a afectar a la sociedad también, ¿no? Siempre es bueno reinventarse, siempre se puede, ¿correcto, Nata? Efectivamente, siempre se puede hacer un cambio. Las rigideces nos llevan a bloqueos y nos llevan a limitaciones, mientras que la flexibilidad es la magia. Así que morir a veces es necesario para poder renacer. Gracias. Gracias, mujer. Cuídate. Chao, bonita. Hasta luego.